can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. Buenas, hoy vamos a reunirnos para hablar sobre el ingreso y egreso de la unidad de cuidados intensivos e intermedios en cuanto a gestantes y pospartos. ¿Están de acuerdo con la junta de hoy? Sí. Bueno, recordemos que los eventos de mortalidad materna reflejan la situación de salud y calidad de vida de una población. Entonces es de vital importancia saber dónde pueden ser atendidas nuestras madres gestantes. Hay una unidad locativa de cuidado crítico o complejidad obstétrica y existen algunas estratificaciones. Claro, encontramos tres estratificaciones. La primera es por su patología, por su nivel de prioridad y sus alteraciones fisiológicas o disfunciones. ¿Y cuáles son esas alteraciones fisiológicas? Bueno, encontramos disfunciones orgánicas como a nivel cardíaco, que es tipo A, y aquí podemos hablar de paro cardíaco, edema pulmonar o que requiere un soporte inotrópico, ya sea un vasopresor o un vasodilatador. Bueno, otra que encontramos es la B a nivel vascular, donde tenemos una ausencia del pulso periférico o hipotensión por más de 30 minutos, que pues va asociada a cualquier tipo de hecho, que ya sea un choque séptico o un hipovolémico. Pues recordemos que algunas de las manifestaciones generales es que haya una presión arterial menor a 90 miligramos de mercurio y una presión arterial media menor a 60 miligramos de mercurio. También encontramos la C, que es la renal, que aquí hablamos ya de un deterioro agudo en la función renal, documentado por un incremento de la queratinina basal a un 50% en 24 horas, o también por una elevación de la queratinasa sérica por encima de 1,2 miligramos sobre decilitro. También encontramos la D, que es la hepática, en el cual pues va a haber una alteración en la función hepática, como bien se dice, y se documenta como una ictericia en la piel, o escaleras o bilirrubina. Hablamos de la parte de metabolismo, que son las comorbilidades. Está la cetoacidosis diabética, la crisis tiroidea, hiperlucidemia mayor a 200, hiperglucemia mayor a 240. En la parte cerebral tiene que ver que son las comas, las convulsiones, confusiones, isquemia hemorrágica. La respiratoria tiene que ver con la parte de la necesidad ventilatoria y también ya sea por invasiva o no invasiva, la coagulación, la trombocitopenia menor a 100.000 plaquetas y la hemólisis mayor a 600. En niveles de atención encontramos lo que es el nivel 0, que es para la hospitalización general. Y el nivel 1 es si hay alguna complicación, pues hay un nivel superior para esas enfermedades. En el nivel 2 vamos a encontrar lo que son pacientes que requieren de una monitorización invasiva o que tengan alguna falla de un órgano, incluyendo pues un soporte ventilatorio básico y una ventilación mecánica no invasiva. Dentro del último nivel, que es el nivel 3, vamos a encontrar pacientes que requieran soporte ventilatorio avanzado y un soporte ventilatorio básico, y más un soporte de un órgano diferente. ¿Cuáles consideras las causas de ingreso de pacientes obstétricas de mayor a menor complejidad según la patología que presenten? Ok, según el consenso colombiano, ellos determinaron que deben ingresar a la unidad de cuidados intensivos las gestantes cuando estén clasificadas en una de las tres categorías por patología. Están las que son exclusivas del embarazo, las no asociadas al embarazo y las incidentales. Entre las patologías exclusivas del embarazo se encuentran la eclampsia, la preeclampsia severa con disfunción multisistémica, hemorragias en la segunda mitad del embarazo con choque hipovolémico, cardiomiopatías en el periparto y el síndrome HELP completo o con ruptura hepática. En cuanto a otras patologías asociadas al embarazo, está el embolismo del líquido amniótico, está también el hígado agudo graso del embarazo y todo lo que es asociado a la sepsis severa o choque séptico directamente de origen obstétrico. También hablamos de la tromoflebitis pélvica séptica y por último el síndrome de hiperestimulación ovárica, entre otros. Cuando hablamos de las patologías no asociadas al embarazo, ¿cuáles consideras que deberían? Bueno, aquí ya nos referimos a pacientes que han tenido bloqueo auriculoventricular de alto grado, pacientes con extrasistolia multifocal, síndrome de nodo sinusal, pacientes que hayan tenido taquicardias supraventriculares o cardioversión y o desfibrilación, pacientes con falla ventricular izquierda y cardiomiopatías congestivas de difícil manejo. Además, hay pacientes gestantes que deban o haya pasado por un proceso de posreanimación cardiopulmonar. También está el que haya pasado por un proceso quirúrgico de disección aórtica o presenten edema pulmonar cardiogénico o tromboembolismo pulmonar masivo y cetoacidosis diabética, falla hepática fulminante, sepsis severas o shock séptico, accidente cerebrovascular, sea de origen hemorrágico o isquémico y que presenten estatus epiléptico, entre otras condiciones, ¿no? Pero pues estas son las principales. ¿Existen otras condiciones que estemos pasando por alto? Por supuesto, están las pacientes gestantes con enfermedades neurológicas, con polineuromielopatías, que presenten edema cerebral postcirugía o posttrauma, con hemorragia subaracnoidea o shock cardiogénico, séptico, hipovolémico o neurogénico que tengan la posibilidad de ser reversibles. Ya por último, a las patologías incidentales, estamos hablando de pacientes gestantes que hayan pasado por un politrauma, sea trauma craneoencefálico o trauma raquimedular. Estamos hablando que también presenten historial clínico de tétanos o pancreatitis aguda severa, o que digamos se necesite un proceso quirúrgico en donde el tratamiento que sea el abdomen abierto, estas pacientes necesitan ingresar directamente a la unidad de Las cuidados. causas de ingreso a la UCI intermedia para las gestantes. Bueno, es muy importante tener en cuenta estos criterios. Entran a la UCI cuidados intermedios madres gestantes que presenten patologías exclusivas del embarazo, patologías no exclusivas y patologías incidentales. Voy a empezar contándoles un poco de las patologías exclusivas del embarazo. Entonces tenemos hemorragia en el embarazo con compromiso materno-fetal, hemorragia postparto, tenemos gestante con inversión uterina, gestante con trauma obstétrico mayor, preeclampsia complicada, crisis hipertensiva, aborto séptico, ya sea de modo moderado o severo, diabetes gestacional descompensada y coliestasis.
Bueno, ya en cuanto a las patologías asociadas con el no embarazo, vamos a encontrar lo que son infecciones de VIH y SIDA, herpes sistémico, también varicela sistémica. También vamos a encontrar lo que son arritmias en descompensación, ya sea en la etapa fetal o materna. También vamos a encontrar lo que son las fallas respiratorias en ventilación mecánica no invasiva y en terapia respiratoria. ¿Cuáles son los criterios de ingreso a la UCI según las prioridades? Bueno, debemos tener en cuenta, son 4 prioridades. En la prioridad 1 tenemos la paciente que está críticamente enferma y posiblemente necesite ventilación mecánica invasiva. Estas pacientes pueden presentar falla respiratoria, falla renal o falla cardíaca. Entonces, aquí encontramos pacientes que pueden presentar cetoacidosis diabética, hemorragia gastrointestinal o una falla respiratoria. En nuestra prioridad número 2 tenemos paciente que no está críticamente enferma, pero sí está inestable. Esta paciente puede tener algún tipo de condición respiratoria o renal, entonces encontramos paciente que puede necesitar oxígeno con FiO2 mayor de 0.5 o una hipertensión severa. Esta paciente, aunque es prioridad 2, también necesita cuidado de enfermería y de médico intensivo. En nuestra prioridad número 3 tenemos la paciente que está críticamente enferma, pero aparte de eso tiene una patología de condición. Entonces esto pues en cierta medida reduce un poco su posibilidad de recuperación. Sin embargo pues requieren tratamiento para salir de algún tipo de complicación. Entonces son pacientes que pueden presentar algún tipo de malignidad metastásica, obstrucción aguda irreversible en las áreas, infección de neumotórax o derrame pleural. Y ya por último, en nuestra prioridad número 4, tenemos paciente que es admitida por el corte de bioética, que ya pues tiene muy pocas posibilidades de vida, tienen enfermedades terminales, entonces pues no se va a beneficiar tanto de la UCI. Las patologías incidentales encontramos lo que son los traumas de embarazo, también el síndrome de abstinencia por farmacodependencia, también encontramos lo que son las gestantes procedentes de UCI en lo que es la fase de estabilización clínica. Clasificación por condiciones fisiológicas o disfunciones. La OMS y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica proponen algunos parámetros de alteraciones fisiológicas tempranas como criterios para la morbilidad materna severa, los cuales se subdividen según los órganos o sistemas. De orden cardiovascular se debe tener en cuenta la frecuencia cardíaca menor a 40 o mayor a 150 latidos por minuto, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o 40 milímetros de mercurio por debajo de la presión sistólica usual de la gestante. Además se debe tener en cuenta la presión arterial media, que sea menor a 65 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. De orden respiratorio se debe tener en cuenta una presión arterial de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio, una saturación de oxígeno menor al 95% o una PAFI menor a 200. También los signos de insuficiencia respiratoria aguda como polipnea mayor a 40 por minuto, cianosis central o periférica y trabajo respiratorio, ya sea el uso de músculos accesorios, presencia de respiración paradójica o aleteo nasal. De orden neurológico, las crisis continuas focales o generalizadas o las hemorragias intracerebrales, contusiones o hemorragias subaracnoideas con alteraciones del estado mental o con signos neurológicos focales, además del estado de coma, pero se debe tener en cuenta que existe una excepción en los casos clínicos en los que se presente un diagnóstico previo al ingreso a la UCI. De orden renal y metabólico, para estos sistemas se debe considerar el cambio agudo de los siguientes parámetros. Para el sodio, valores menores de 110 o mayores a 170 miliequivalentes por litro, potasio sérico menor a 2 o mayor a 7 miliequivalentes por litro, un pH menor a 7,35 o mayor a 7,7, una glicemia mayor a 240 miligramos sobre decilitro, un calcio sérico mayor a 15 miliequivalentes por litro y una acidosis metabólica con equilibrio ácido-base mayor a menos 8. I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman.